Nos encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 6, y estamos considerando la armadura de Dios, y nuevamente vamos a pensar en la primera parte del versículo 17, cuando se refiere a un aspecto fundamental de esa armadura, como es, dice en el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. Me gustaría que nuevamente pudiéramos pensar en la salvación que es aquí puesta en consideración nuestra por medio de esta pieza de la armadura que es el yelmo o el casco. Y es necesario que volvamos nuevamente a la salvación, porque la salvación en la Escritura tiene que ver con Dios mismo. Ser salvo es conocer y entender a este Dios. Dios y la salvación vendrían a ser como sinónimos para su pueblo. Y al mismo tiempo hemos de explorar la realidad de lo que significa esa palabra, que como lo que es la realidad misma de Dios, es una palabra realmente llena de significados y también de consuelo y de fortaleza para su propio pueblo. Esa es la consideración fundamental siempre cuando exponemos la Escritura. Tiene, si lo puedo decir desde ese punto de vista, un aspecto pastoral. Busca la Escritura siempre hacernos bien, de alguna manera que podamos correr esta carrera cristiana y que podamos hacerlo de una manera adecuada para la propia gloria de Dios. Y por tanto, es importante que prestemos atención a la salvación nuevamente. Es ese yelmo que identifica al cristiano, no solamente protege su cabeza, sino también pone de manifiesto la realidad de quién es, al ejército al que pertenece. En este caso nuestro, somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y esa salvación tenemos que verla desde ese punto de vista que os estoy comentando, de lo que significa para nuestra propia vida cristiana. Y me gustaría que en esta ocasión pudiéramos entrar en algunos aspectos prácticos de lo que significa esa salvación en el sentido en que se presenta en la misma Escritura. Y es que la Escritura viene a nosotros de una manera paradójica cuando nos habla de la salvación. Nos dice que por un lado ya somos salvos, pero al mismo tiempo la Escritura nos dice que todavía no tenemos todo lo que significa el ser salvos. Esto es importante que podamos entenderlo, y creo que si podemos desentrañar esa paradoja entre el ya, pero todavía no, podremos afrontar muchos de los dilemas que tenemos en la vida cristiana, a los que nos podemos referir en este momento, pero también algún otro que vosotros pudierais pensar. Por tanto, me gustaría que pudiéramos enfocarlo desde el ya, pero todavía no. ¿Qué significa esta expresión? Suena algo oscura. Permíteme una ilustración que ha sido usada bastante, pero que creo que podemos emplear nuevamente porque ilustra perfectamente lo que significa esto del ya, pero todavía no. Y esa tiene que ver pues, con la Segunda Guerra Mundial. Realmente la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial se libró en las playas de Normandía el 6 de junio de 1944, cuando las tropas aliadas desembarcan en Francia. Cuando se establece esa cabeza de puente allí, y para finales de agosto prácticamente había un establecimiento completo de los ejércitos aliados en Francia, se podía decir que la guerra había terminado. Es decir, el día decisivo de la guerra, el día D, fue el 6 de junio de 1944. La guerra había terminado en un sentido. Cuando todo el ejército aliado se encuentra de vuelta en Francia, sabemos que los días de Hitler estaban contados. Era una cuestión de tiempo que la Alemania nazi cayera. Pero sabemos que una cosa fue ese día D y otra cosa fue el día V, es decir, el día de la victoria. ¿Cuándo fue el día de la victoria? Bueno, el día de la victoria oficialmente fue el 8 de mayo del año siguiente, es decir, 1945. En ese día se firmó la rendición del ejército nazi delante de los aliados.
prácticamente un año, ni siquiera llegó a un año desde el desembarco de Normandía, pero son dos fechas, el día D y el día V, el día de la victoria, el día decisivo y el día de la victoria. De la misma manera, cuando nos acercamos a la salvación, podemos, por medio de este ejemplo, entender perfectamente lo que la Escritura nos está transmitiendo por medio de la palabra salvación. El día decisivo de la salvación fue el día del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo esa victoria definitiva sobre todos sus enemigos. La Escritura constantemente llama nuestra atención sobre ello. Un solo pasaje para demostrarlo, quizás el más importante en ese sentido, Colosenses capítulo 2, versículo 15, donde dice: y despojando a los principados y a las potestades, os recuerdo que es una terminología del apóstol Pablo para referirse al diablo y a sus huestes, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Es el día decisivo de nuestra salvación. La salvación se ganó, se efectuó en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, esta salvación es nuestra. Ese momento decisivo e irreversible de la historia es también nuestra propia salvación. Has puesto tú esa confianza en Cristo Jesús, en esa victoria decisiva suya en la cruz, entonces somos salvos. Eres salvo precisamente por esa realidad de aquella victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero, y esto es donde entramos nuevamente a considerar la amplitud que tiene este término salvación, tenemos que darnos cuenta de que después de esa victoria del Calvario, la lucha continúa. La salvación sigue expresándose así en sí misma, a sí misma, de otras maneras en nuestra propia vida. Y esto es lo que tenemos que también explorar desde ese punto de vista pastoral. Es decir, ese día decisivo no es para nosotros todavía ese día de la victoria final. Ese día de la victoria final estamos esperando a esa manifestación gloriosa de Cristo Jesús en su segunda venida. Entonces, veremos esa victoria completa en su plenitud. La tenemos ya, porque el día decisivo ya ha sido luchado, pero nos queda esa plenitud. Permíteme que lo ilustre con términos bíblicos, porque creo que también puede ayudarnos. Esta paradoja de la que me estoy haciendo, a la que estoy haciendo referencia en esta mañana, la encontramos también en los términos con los que nuestro Señor Jesucristo presenta su propia venida a este mundo. Es muy interesante, ¿no?, como los evangelistas así lo hacen y lo presentan. Por ejemplo, vamos a leerlo en Mateo capítulo 4, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué convocamos a las naciones, siguiendo el ejemplo de Jesús y de Juan el Bautista, también a arrepentirse? ¿Por qué te llamamos a que te arrepientas de tus pecados? Porque hay una realidad de salvación que ha venido. El reino de los cielos se ha acercado con la venida a este mundo de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado, hay salvación gratuita para cualquiera que busque a Dios en Cristo Jesús. Pero notad cómo en ese mismo evangelio nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar. ¿Qué dice Jesús? Venga tu reino. El reino de los cielos se ha acercado, pero Jesús dice a su iglesia: seguid este modelo de oración, venga tu reino. Y podríamos decir, bueno, pero ¿en qué quedamos? Si me dice que ore, venga tu reino, es que no ha venido. Pero acaba de decir, y es en el mismo evangelio, por eso lo he mirado desde el mismo evangelio, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Es acaso una contradicción? No, no es ninguna contradicción. Nos está mostrando esa riqueza, esa dimensión
que hay de la salvación, que es, como estoy intentando reiterar en esta mañana, tan importante que nosotros lo podamos entender, porque si somos capaces de darnos cuenta de estas dimensiones, podremos entender mejor lo que significa ser discípulos de Cristo Jesús. Por tanto, veis que esto está presente en la Escritura. El reino de los cielos se ha acercado, pero venga tu reino. Hay una plenitud de ese reino que está por venir. El reino está aquí, porque Cristo está aquí. El reino está aquí con el Espíritu Santo, pero venga tu reino. Todavía no conocemos la plenitud de la gloria, de la realidad de ese reino. Y creo que la mejor manera de enfocarlo es desde ese pasaje, ¿no?, que estábamos leyendo hace unos momentos, ¿no?, en Romanos capítulo 8, donde el apóstol Pablo se hace eco de una de las grandes enseñanzas cristianas, que muchas veces somos negligentes en mirarlo con detalle, y es el hecho de que la Escritura nos enseña que en el mismo momento en que ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, venimos a ser hechos hijos de Dios. En Romanos capítulo 8 encontramos al apóstol Pablo desarrollando lo que eso implica, pero a la luz de este tema que tenemos nosotros, que es esas fases de la salvación. Y esto es un tema que es central en todas las Escrituras. Todos somos criaturas de Dios, pero solamente aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador son sus hijos. Por eso el Evangelio de Juan, en el prólogo del mismo, comienza de esa manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel que es hijo de Dios es porque ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, lo cual es una obra sobrenatural. Es algo que Dios efectúa. Nadie puede salvarse a sí mismo. Es algo divino, es la gracia, es una iniciativa gratuita de parte de Dios, inmerecida, por la que nosotros venimos a ser parte de su familia, venimos a ser llamados hijos de Dios. ¿Eres tú hijo de Dios? Esa es la gran pregunta. No te digo si eres una criatura de Dios, porque todos somos criaturas de Dios, todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, sino te pregunto otra cosa: ¿eres hijo de Dios? ¿Has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Y el apóstol en este capítulo 8 de Romanos parte desde ese punto de vista, escribiendo a cristianos, dice: porque todos, versículo 14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Hay esa realidad presente, definitiva en nuestras vidas. En el momento en que hemos recibido a Cristo Jesús, venimos a ser esos hijos de Dios. Este es un tema tan fundamental en la Escritura que constantemente se está reiterando en la misma. Y por eso también el apóstol Juan, en su primera epístola, dice en el capítulo 3 y en los primeros versículos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahí se ve el amor del Padre, que podamos ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Esto es algo definitivo, esto es algo irrevocable. Somos hijos de Dios. La vida cristiana se vive desde la seguridad del hecho de que soy hijo de Dios. En todo momento tenemos que vivir con esa certeza de que somos hijos de Dios. La Escritura nos anima a que constantemente estemos persuadidos de esa realidad. Un pasaje como este de Romanos capítulo 8 nos dice que en ese sentido juega un papel fundamental el Espíritu Santo de Dios. Dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto no lo está diciendo en un sentido simplemente subjetivo. Muchas veces estos textos se entienden de una manera muy limitada, ¿no?, porque leemos los verbos en un sentido muy
corto, ¿no? Pero la Escritura no significa que yo siento la guía del Señor para tomar una cierta decisión en mi vida. Está hablando de algo mucho más grande que todo eso. Es el hecho de que el Espíritu está en mi vida como ese motor central de la misma, esa experiencia de la realidad del Espíritu Santo, no que tomo una decisión concreta guiado por el Espíritu Santo, que sabemos que el Espíritu en ese sentido también nos guía, sino el sentido amplio de que siempre está con su pueblo, con su iglesia. Pero concretamente dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, versículo 15, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Si tú clamas a Dios y le tienes como Padre, entonces es una obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que mueve el corazón de la persona para que pueda tener esa seguridad delante de Dios, que ya no es simplemente Dios, sino mi Padre celestial, esa confianza en Él por la cual invocamos su nombre. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una obra del Espíritu Santo que da testimonio. ¿Conoces algo de esa realidad, de ese testimonio del Espíritu Santo en tu vida, de que somos hijos de Dios? Eso hay que buscarlo más y más, crecientemente, porque es una obra sobrenatural, es una obra divina, es una obra que viene solo de Dios por su Espíritu Santo. Esa realidad de confiar en Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Esa es la salvación. Dios como nuestro Padre. Ya tenemos esto. Esto es nuestro. Ya somos hijos de Dios. Ya clamamos a Dios como nuestro Padre. Pero, y aquí entramos en ese todavía no, hay otra realidad que a la que debemos prestar atención. El apóstol Pablo lo hace inmediatamente. Dice aquí, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está poniendo de manifiesto otra realidad. Ya somos salvos, pero todavía en esta vida tenemos padecimientos, tenemos aflicciones que experimentar. Ya, pero todavía no conocemos la plenitud de lo que significa ser salvos. Esto es lo que está trayendo el apóstol. Ya, pero todavía no. Y esa relación es una relación dinámica, es una relación simultánea, es decir, ya somos salvos, pero todavía no somos salvos. Es un matiz de lo que hablábamos la otra semana, ¿no? Es un matiz mucho más profundo, si me permitís que lo diga así. Es decir, hay una relación que es el arte de vivir la vida cristiana, que es en el estar en el ya, pero también en el todavía no. Y esto es más importante de lo que quizás nos damos cuenta. Yo espero poder comunicaros esto, ¿no? Porque es un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio. Como toda la vida cristiana es una cuestión de equilibrios, ¿no? Ambas cosas van a la vez. Hay personas, lo voy a poner una vez de esa manera para que me entendan, hay personas que enfatizan tanto el ya, que parece que ya están en el cielo, o creen que pueden estar en el cielo. Y hay personas que enfatizan tanto el todavía no, que muchas veces no da la sensación de que son cristianos, son creyentes, viven en una completa y total inseguridad. Ambos extremos tienen que ser dejados a un lado. Esto es lo que está diciendo aquí la Escritura. Tenemos que darnos cuenta de que ambas realidades son ciertas. Lo vemos, y permitidme que lo ilustre de varias maneras en esta ocasión. Lo vemos, como dice el apóstol Pablo, aquí en el hecho de que somos hijos de Dios. ¡Qué tremendo privilegio! Y sin embargo, aunque somos hijos, tenemos que padecer en este mundo. Tenemos que ser afligidos en este mundo, hasta el punto de que, dice aquí, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es decir,
la manera en que la Iglesia es a menudo tratada no da ninguna sensación de que son los hijos de Dios. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Son tratados, como dice el apóstol que le pasó a él y a sus colaboradores, como la basura de la tierra, como lo más despreciable, como el desecho. Eso pasa muchas veces con la Iglesia. Es lo último. Y sin embargo, son los hijos de Dios. La paradoja de la realidad de lo que significa el ya, pero el todavía no. Lo está poniendo de una manera que pueda ayudarnos a todos y cada uno de nosotros aquí, el apóstol. Hay esa realidad que afecta a todo lo que nos rodea, incluso a esa creación que está sujeta a la vanidad por causa del pecado. Y nosotros participamos de esa realidad por medio de ese gemir, esa influencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace esperar algo distinto, es decir, la plenitud de esa salvación. Pero vivimos en el ya y el todavía no. Estoy diciendo que tenemos que mirarlo con ejemplos muy prácticos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ¿no? en el tema de la retribución por el pecado. ¿Qué es esto de la retribución del pecado? Bueno, muchas veces un curso de vida que es contrario a Dios trae consecuencias fatales. Pero hay veces en las que vemos a los malos prosperar y a los buenos sufrir. Ambas cosas se ven. Ambas cosas se están dando al mismo tiempo. O, buscamos de otra manera, somos hijos de Dios, pero nuestros cuerpos físicos se debilitan progresivamente a pesar de que somos hijos de Dios. Y vemos que aunque somos hijos de Dios y podemos decir, Señor, sáname, y muchas veces el Señor hace cosas maravillosas con nuestros cuerpos, hay un deterioro, hay una debilidad. El apóstol se refiere a ello en 2 de Corintios. Ambas realidades van juntas. Porque mi cuerpo se deteriora, ¿no soy el hijo de Dios? Esa ha sido una conclusión errónea. O porque me va mal en esta vida, en muchos sentidos, ¿ya no soy hijo de Dios? No. Es la paradoja de la realidad del ya, pero el todavía no. Y tenemos que ser capaces de vivir en esa tensión. Tenemos que ser capaces de aceptar esa realidad de la que está aquí hablándonos la Escritura. ¿Cómo podemos hacerlo? El apóstol Pablo nos revela aquí cómo se hace. En esa lectura, si habéis estado atentos, hay una palabra que se refiere constantemente. Es la palabra el Espíritu Santo del Señor. Es por medio del Espíritu Santo que podemos vivir en esa tensión. Es por medio del Espíritu Santo que podemos afrontar esa frustración en la vida sin concluir que por ella misma ya no somos hijos de Dios. Es por la presencia del Espíritu Santo que somos conscientes de que Dios está con nosotros incluso en nuestra más profunda debilidad. Eso es lo que está aquí diciéndonos, es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo experimentamos esa presencia? El apóstol Pablo la presenta desde muchos puntos de vista que puedan ayudarnos. Es el hecho de que es el Espíritu Santo el que en nosotros produce esa actitud adecuada para perseverar delante de sus caminos. Es lo que él llama esa esperanza en medio de la tribulación que produce esa paciencia a la que has estado refiriendo anteriormente en el capítulo 5. Esa es una obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se presenta? Es por medio del hecho de que el cristiano
precisamente porque conoce la Escritura, sabe que hay un día V de victoria que le está esperando, que la batalla decisiva ya ha sido ganada. Y el cristiano vive a la luz de esa seguridad, de esa salvación. Esto nos es transmitido por el Espíritu Santo por medio de la Escritura. Por eso el énfasis del apóstol en la esperanza, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Nuestro futuro es un futuro glorioso, pero es un futuro. Yo puedo pedir a Dios cosas maravillosas en mi vida, pero lo mejor siempre estará en el futuro. No estará aquí ahora. El cristiano vive en esperanza. Podemos decir, Señor, pero si yo soy tu hijo, yo quiero tener todas las comodidades y quiero tener toda la salud del mundo y quiero que me vaya todo a pedir de boca. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Dios puede concedernos cosas buenas, pero en este mundo es un mundo de aflicción. ¿Por qué? Porque es el todavía no. Ya sí, pero todavía no. Tu cuerpo es un cuerpo glorioso, redimido por el Señor Jesucristo, sí, pero todavía no conocemos la plenitud de lo que eso significa. Y el aceptar esa realidad es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que está aquí diciendo. Esa paciencia que nos lleva con la esperanza hacia adelante es esa obra del Espíritu Santo. Y por eso dice, y este es el aspecto fundamental, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo se conceptúa la vida cristiana, aún siendo hijos de Dios? En nuestra debilidad. Ah, pero soy hijo de Dios. En nuestra debilidad, dice el apóstol. En nuestra debilidad. No significa que no lo seas, significa que estamos en el todavía no, en nuestra debilidad. Porque dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Muchas veces en nuestras oraciones, en tus oraciones, no hay esa medida de perplejidad. ¿Qué es lo que me conviene en mi vida? No lo sabemos muchas veces. Podríamos incluso decir que si quizás Dios hubiera concedido nuestras oraciones a nuestro gusto, entonces habría sido terrible para nosotros. Por eso, constantemente el cristiano nos recuerda, como el Señor ha puesto en ese modelo de oración, hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, así también en la tierra. Esa es la garantía de nuestra propia seguridad, porque es la voluntad de Dios lo que importa. Lo mejor para tu vida, ¿cuál es? ¿Qué es? Que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Pero no lo sabemos. Lloramos al Señor en nuestra debilidad y somos ayudados por ese Espíritu Santo que está en nosotros y que interpreta perfectamente lo que es el corazón de Dios y conforme al mismo interviene en nosotros, en nuestros gemidos. Él lee lo que ningún otro puede leer, lo que nos conviene, lo que Él pone en nuestra conciencia, aunque no pueda ser articulado con palabras o podamos recibir con nuestro entendimiento. Ya, sí, tienes el Espíritu Santo, pero todavía no. Hay una plenitud de lo que significa ser ese pueblo de Dios, los hijos de Dios. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué esa distancia entre ese ya y el todavía no? ¿Por qué es eso así? ¿Por qué acontece de esta manera? ¿Hay alguna explicación que nos da la Escritura? Esto es lo que más nos interesa a nosotros, el darnos cuenta, porque venimos a lo que es central, el concepto de la salvación. Decíamos hace 15 días, ¿no? ¿Qué es la salvación? La salvación es Dios. No lo que Dios da,
bueno como es, maravilloso como es, sino Dios mismo. ¿En qué sentido vemos esto en este ya y todavía no? Lo vemos en lo que nos dice aquí el apóstol y que es otro de esos textos que muchas veces olvidamos, ¿no? Sería muy prolijo entrar en las razones por las que, incluso dentro de la misma iglesia cristiana, esto nos está pasando, pero tenemos que procurar que no nos pase, ¿no? Dice, y sabemos, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y he aquí el versículo clave. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. He ahí la clave. ¿Por qué el ya, pero todavía no? Porque estamos siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es Dios, es Cristo. ¿Pero en qué sentido? El apóstol responde, en el sentido de ser hechos semejantes a Él, tal como es el Señor Jesucristo. Esa es la salvación. La realidad de ser como el Señor. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo se realiza? Se realiza como lo vemos en la vida misma del Señor. Es una vida de sufrimiento, de padecimiento. Es una vida a la que nosotros somos llamados a imitar al Señor Jesucristo. No con ningún tipo de incertidumbre, sino con la seguridad de que somos hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿No es esa la realidad fundamental? Quizá alguno lo ha estado pensando mientras oíamos esto. ¿Dónde incide el ataque central de Satanás? Hay muchos ataques de Satanás a nuestro Señor Jesucristo, pero al Señor y por ende a nosotros. ¿Lo has pensado alguna vez? Eso está escrito. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Es decir, ya. Ya. Si eres hijo de Dios, cualquier cosa que le pidamos, Señor, quiero riquezas y salud y... Ya. Si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan. No. No solo, dijo el Señor, de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La realidad de que nosotros somos hijos de Dios en todo momento. El ataque es ahí. La prueba. Pruébalo. Pero yo sé que lo soy. ¿Por qué? Porque me lo dice tu palabra. Y tu espíritu testimonia, mi espíritu, la realidad de esa palabra. Y por tanto, mis circunstancias externas no tienen por qué afectarme. Y decir, oh, ya no soy hijo de Dios, es que habré perdido la salvación, o es que Dios me ha abandonado, o es que... No, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, haz esto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Y en la realidad de vivir, lo que es, lo que Dios dice que somos, y las circunstancias externas que parecen y que tientan a pensar que no es así. ¿Dónde somos? Venimos a ser
como el Señor Jesucristo. Es decir, somos moldeados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En ese ya, pero todavía no. En esa tensión dinámica, somos hechos conformes a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la realidad. Y el mantener esa tensión dinámica está el secreto de la vida cristiana. Ya, pero todavía no. La realidad de que soy hijo de Dios, la realidad de que el Espíritu Santo vive en mí, la realidad de que yo sé por el testimonio del Espíritu que soy hijo de Dios, la realidad de que todo lo que me está pasando me está haciendo más y más como Cristo Jesús. Que no significa simplemente un crecimiento, como muchas veces pensamos, de una manera superficial, lineal. No es un crecimiento lineal, no. Muchas veces es simplemente que uno va viendo más y más la corrupción de su propio corazón y lo lejos que está nuestro corazón de esa perfección requerida por Dios. Cuando vemos lo que nos falta, no significa que hayamos retrocedido, significa que el Espíritu Santo está en tu vida, porque te muestra la realidad de la profundidad de la santidad de Dios, del Señor Jesucristo, a cuya imagen estamos siendo recreados por ese mismo Espíritu Santo. Y por ello vivimos en esa esperanza, porque la salvación es ser como Cristo Jesús. Ese es el fin de la salvación. Esto es lo que tenemos que recordar como iglesia cristiana. No es algo externo, no es una felicidad como muchas veces se presenta en este mundo como algo que está fuera de mí, que tengo yo que alcanzar y que si lo tengo va a transmitir una realidad distinta a mi vida. No, es ser como Él. Y cuando seamos como Él, entonces descubriremos que esa es la auténtica felicidad. Esa es la realidad final. Ahora tenemos esos dardos del maligno que nos dicen, hay otra felicidad, hay otro camino para encontrar tu plenitud, como se dice ahora, fuera de Él. Pero hay una plenitud bíblica, que es ser como Cristo Jesús. Ser como Él. Esa es la salvación. Eso es Dios en nuestra propia vida. ¿Cómo alcanzamos la fortaleza suficiente para afrontar esa realidad? Es lo que dice el apóstol en ese final extraordinariamente glorioso de Romanos capítulo 8. Conformes, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Es eso posible? Es posible, porque ya somos hijos de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificará. No, lee bien el texto. Glorificó. ¿Te has dado cuenta lo que el apóstol ha hecho ahí? Ah, pero si todavía no estoy en la gloria. Está pasado el verbo. Glorificó. Ya somos hijos de Dios. Para Dios, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. La gloria es segura. La gloria es cierta. Esa es la gloria, permitidme que lo vuelva a mencionar, de la fe evangélica, la seguridad. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores que otros? No. Porque Cristo ganó la batalla decisiva en aquella cruz del Calvario. Y es así como afrontamos
todo lo que pueda venir por delante, con la seguridad de que seremos hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Miradlo como lo pone también el apóstol Juan. Todos los apóstoles hablan con esa seguridad. Amados, estamos de vuelta en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿No es esa la clave? Ya, pero todavía no. Si se mira externamente, ¿se podrá decir que somos los hijos de Dios? Pero es que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, la plenitud de esta salvación. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. La plenitud está ahí, en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo débil será transformado en un cuerpo glorioso, extraordinario, como el del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. La plenitud de esa salvación. Venga tu reino. Verle a Él. Esa es la salvación. Ver al Señor. Que no es simplemente una contemplación, sino una transformación total. La imagen del Señor Jesucristo. Un cuerpo como Él. Una forma de entender todo como la suya. Y concluye, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Recordad que la palabra esperanza en la Biblia no significa puede que sí, puede que no, puede que llueva, puede que no llueva, no. Esperanza es seguridad. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Persevera en los caminos de Dios, en la frustración, en la dificultad, en la debilidad creciente de nuestro cuerpo y quizás también de nuestras mentes. Perseveramos y seguimos adelante, buscando ser como Cristo Jesús, en las contradicciones de este mundo, en la ambigüedad que nos rodea. ¿Por qué? Porque tenemos esa esperanza en nosotros. El ya nos conduce a vivir como cristianos en ese todavía no. Pero ese todavía no es todavía. Hay un ya de plenitud que viene y que será nuestro, conforme a la realidad de esa victoria de Cristo Jesús en el Calvario. Y precisamente porque Él dio ese golpe definitivo a Satanás en la cruz, hay una victoria para toda la iglesia del Señor. Vivamos a la luz de la misma, a la luz de esa realidad que no nos puede ser arrebatada. Ya eres hijo de Dios. Algún día se verá todo lo que significa. De acuerdo, lo esperamos, lo anhelamos, pero ya eres hijo de Dios. Vivamos con esa seguridad, dándole la gloria a Dios, porque eso es la salvación. Ser hechos semejantes al Señor Jesucristo. Que así sea en todos nosotros, conforme a su promesa. Amén.